Buenas tardes, mi nombre es Enrique Martínez Cáceres y le estaré hablando sobre el principio de funcionamiento de un motor trifásico asíncrono. El principio de un motor trifásico asíncrono funciona según el principio de inducción mutua de Faraday, donde al aplicar corriente alterna trifásica de las bobinas inductoras se produce un campo magnético giratorio conocido como el campo rotante, cuya frecuencia será igual al de la corriente alterna que se alimenta al motor. Este campo, al girar alrededor del rotor en estado de reposo, inducirá las tensiones eléctricas que generará una de la corriente en el mismo. Estas producirán a su vez un campo magnético que seguirá moviendo el campo estatorio, produciendo una cupla o par de motor que hace que el rotor gire. Es un principio de inducción mutua. Con este campo se crea un deslizamiento que difiere con la carga mecánica aplicada al rotor, siendo máximo la máxima carga aplicada al mismo. Sin embargo, a pesar de esto, el motor varía poco su velocidad, pero el par de termocupla del motor aumenta y con ello se identifica la corriente consumida, por lo que se puede deducir que son motores de velocidad constante. Eléctricamente hablando, se puede definir un motor asíncrono como un transformador eléctrico, cuyos bobinados del estator representan el primario y los devanados del rotor representan un transformador en cortocircuito. Las conexiones que tenemos están conexiones de arranque progresivo, que lo mejor es ir ajustando progresivamente el arranque de un motor con una aceleración de un mínimo ideal de 10 segundos, aunque en ocasiones puede ser la mitad de estos, 5 segundos, pero para que esto sea posible hay que hacerlo electrónicamente. La conexión en línea tenemos 230 voltios, el motor es de 230 a 400, con una conexión de delta a 230 voltios. El arranque directo, este método de arranque es el más sencillo de todos y se suele emplear en motores de pequeña potencia o en motores de grandes potencias si están conectados a una red eléctrica independiente, de tal manera que su corriente de arranque no afecte a otros consumidores. Este consiste en arrancar un motor simplemente conectándolo también a la tensión que corresponda con cada línea, y para ello en algunos casos habrá que conectarlo en delta, o sea en tensión baja, y otras en estrella en tensión alta. Tenemos aquí en línea 400 voltios, motores de 230 a 400 voltios. La conexión debería de ser en estrella a 400 voltios. Tenemos en la línea 230 voltios, el motor de 230 a 400 y la conexión es en delta a 230 voltios. La conexión estrella delta. Para que dicho arranque sea posible en una línea de 230 voltios, el motor tendría que ser de 230 a 400 voltios. Y en una línea de 400 voltios, el motor tendría que ser de 400 a 690 voltios. Lo que quiere decir que con un motor de 200 a 400 voltios no se puede realizar el arranque estrella delta en una línea de 400 voltios, sino que el arranque sería directo. Este método es muy interesante ya que el arrancar en estrella, la intensidad de cada fase del motor ya no es la asignada, sino es la raíz de 3 veces menor, y esto permite que el arranque, en el momento en el que se requiere un mayor consumo de este, se reduzca. Tenemos en línea 230 voltios, un motor de 230 a 400. La conexión sería 400 en estrella y 230 en delta. Aquí tenemos la alimentación, ejemplo de alimentación de 380 voltios. Tenemos las bobinas, donde U1, B1 y W1, W2, U2 y B2. U1 va conectado a U2, B1 va conectado a B2, W1 va conectado a W2. Mientras que un arranque de 208 voltios, de 208 voltios, tenemos la bobina donde U1 va conectado a U2, B1 va conectado a B2 y W1 va conectado a W2. Las partes de un motor asíncrono trifásico: tenemos la parte de el estator, esta parte que tenemos aquí, tenemos la placa de borne, que es donde vamos a realizar la conexión, tenemos el rotor como parte mecánica, rodamientos, tenemos el eje, el bobinado, que es quien envuelve
lo que es la parte del motor, del rotor. Tenemos el ventilador para enfriar el motor y la placa característica, que es el que nos indica qué tipo es, y la carcasa. La clasificación, dependiendo del rotor, tenemos motores asincrónicos de jaula de ardilla. A diferencia de un bucle cerrado o un bucle simple, estos motores utilizan una pieza muy similar a una jaula de ardilla, donde se produce un campo magnético rotativo. Esta pieza es la que recubre el rotor del motor asíncrono, donde la corriente es inducida en las barras de la jaula, que se ayudan con láminas finas con un núcleo de hierro. Tenemos los motores asíncronos de anillos rozantes. Este tipo de motores necesitan una baja corriente de arranque de pequeña inducción, donde los mismos se recomiendan para aplicaciones con elevada inercia rotativa, como lo son los molinos eléctricos. Los anillos rozantes en este caso sirven para conectarse desde el exterior de un circuito eléctrico que está integrado al rotor. Su clasificación dependiendo del campo magnético generado. Tenemos motores asíncronos trifásicos, que este es el más utilizado. El mismo se compone de un estator que se fabrica apilando láminas de acero de ranuras finas altamente permeables dentro de un marco de acero o de hierro fundido, donde los desvanados van a través de la ranura del estator. Tenemos también motores asíncronos monofásicos. En el caso del motor asíncrono monofásico, el estator tiene un desvanado monofásico y el rotor es de jaula de ardilla. A diferencia de los motores asíncronos trifásicos, estos son de menor potencia. Tenemos aquí de las conexiones y la velocidad síncrona de los motores de corriente alterna. Tenemos que la velocidad síncrona en RPM, tenemos número de polos, que son 2, 4, 6 y 8, lo que mayormente podemos encontrar, donde en Europa tenemos 50 Hz y en Estados Unidos tenemos 60 Hz. Para Europa, de 2 polos, tenemos 3000 Hz, de 4, 1500, de 6, 1000 y de 8, 750. Eso es para Europa. Para Estados Unidos tenemos para 2 polos 3600, para 4 polos 1800, para 6 1200 y para 8 900, donde MS es igual a F por 60 entre P. N es la velocidad en revoluciones por minuto y F es la frecuencia de la red de suministro. En Europa 50 Hz, América 60. P es el número de polos, donde la velocidad real del rotor asíncrono es sobre un 3% menor. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy.